12 de la tarde, 57 minutos. Volvemos a la capital del Valle porque aquí lo seguimos informando sobre lo que ocurre tras los atentados terroristas ocurridos en el Valle y también en el Cauca. El día martes fue esto de esta semana, Stephanie, pero ahí seguimos del lado de la gente. Es muy importante contarles a los televidentes que por lo menos aquí en la capital del Valle ya todo como que comienza a regresar a la normalidad, Stephanie. Sí. Durante el martes y el miércoles veíamos cómo la gente se fue a sus casas, cómo se cerraron algunos comercios y hoy, bueno, también ayer no hubo clases en los colegios, sí, no hubo clases. Hoy ya todo está, digamos, dentro de las actividades cotidianas de los caleños, pero esto es en la capital del Valle, porque en Buenaventura la situación no es igual. Ana Milena, lamentablemente hoy los habitantes del principal puerto sobre el Pacífico colombiano amanecieron con una nueva explosión. En la autopista principal, en la Simón Bolívar, fue detonado un artefacto explosivo que dejó 2 personas lesionadas y daños materiales. La explosión ocurrió en la autopista Simón Bolívar, detrás de una bodega de abono y cerca de los tanques de Ecopetrol. A un lado de la vía fue abandonado un artefacto que estalló causando daños materiales a este taxi cuando cruzaba por el lugar. 24 horas antes, otro petardo había estallado junto al CAI del Pailón. Estamos analizando si hay una correlación frente a los hechos ocurridos y que quizá el desarrollo investigativo nos permita establecer si este hecho presentado el día de hoy tenga esa relación con el del día anterior presentado en el CAI Pailón. 2 personas resultaron afectadas por aturdimiento y fueron llevadas hasta un centro médico de la ciudad. Precisamente porque yo les digo, todo esto, todas estas cosas, ¿qué es lo que hacen? Acabar con nuestro pueblo que nos vio nacer y nos vio crecer. La economía, mire, los bloqueos afectan la economía. Todos estos actos de estos violentos, de estos delincuentes afectan la economía de Buenaventura. Asimismo, la Armada confirmó combates entre el ELN y las disidencias de las FARC en zona rural de Buenaventura, donde se reforzó la presencia militar. Con el propósito de mantener el orden público y garantizar el goce de los derechos de toda la población circundante al Bajo Calima. En este momento la Armada Nacional tiene desplegada todas sus capacidades para garantizar puntualmente la seguridad sobre ese punto y sobre todo el distrito de Buenaventura y el área de responsabilidad fluvial que tenemos en este momento. A esta hora se lleva a cabo un consejo de seguridad con la presencia de la comandante de la Policía del Valle y las autoridades locales para buscar medidas que garanticen la seguridad de los habitantes. Las autoridades han hecho un llamado a la comunidad de Buenaventura para que en caso de observar alguna situación como sospechosa, inmediatamente den aviso. Además, se está reforzando la vigilancia en las calles de la ciudad con miembros de la Armada Nacional. Lamentable la situación en Buenaventura tras pocas horas de ese Consejo de Seguridad que se desarrolló aquí en Cali. Hablemos ahora, Ana Milena, a la 1 en punto de la tarde, del tema de las víctimas, las personas que quedan en medio de este accionar terrorista. Y es que miren ustedes, este accionar terrorista dejó 58 personas lesionadas, de las cuales 5 son menores de edad. Pero según datos de la Secretaría de Salud, el 60% de estas personas ya han sido dadas de alta. Sí, Stephanie, estas víctimas están siendo atendidas en más de 8 centros asistenciales de Cali y también están recibiendo pues ayuda psicosocial al lado de sus familias. John Alex Henao se encuentra en la Fundación Valle del Lili, allí permanecen varios de los heridos, algunos que se encuentran en estado de gravedad, en estado crítico. John Alex, de hecho también han sido muy insistentes desde la Fundación Valle del Lili en la donación de sangre por parte de los caleños. ¿Usted qué más detalles nos tiene? Adelante. Ana Milena, Stephanie, audiencia, buenas tardes. Lo que ha dicho la Secretaría de Salud de Cali es que fueron 58 víctimas en total las de esta escalada terrorista perpetrada en la ciudad de Cali. Como ustedes lo decían, hay 5 menores de edad involucrados, 3 permanecen en observación médica y hay 5 adultos en unidades de cuidados intensivos. Aquí, en la Fundación Valle del Lili, permanece uno de ellos, John Jairo Díaz, un hombre de 47 años que junto a su esposa y a su mascota Kenzo se salvaron de milagro y hoy son los protagonistas de esta historia. John Jairo Díaz, de 47 años de edad, es una de las 58 víctimas de la escalada terrorista que sacudió a Cali el pasado martes. Permanece en una unidad de cuidados intensivos tras ser alcanzado por la onda expansiva, producto del ataque al CAI del barrio Meléndez mientras paseaba a Kenzo, su perro. Angustiada y en medio de las zozobras, su esposa cuenta que viajaba desde el Cauca cuando se enteró de lo ocurrido. Cuando
escuché en la radio que una bomba en Meléndez, le dije a mi hijo, llame a su papá, que su papá está en la calle, llámelo. Ya no contesta, le dije a su papá, lo cogió una bomba. Lo cogió la bomba y no, me enloquecí. Me enloquecí horrible. O sea, y cuando llegué a Jamundí, me dicen en Jamundí, estamos llamando de la clínica, el señor John Jairo está herido. No, quedé devastada. Aunque su condición es crítica, en casa lo esperan de vuelta, especialmente su hijo Ikenzo, el fiel amigo que nunca lo abandonó. Tiene ventilación mecánica debido a que los pulmones están afectados, sobre todo el izquierdo, tiene un tubo de tórax. Le están drenando obviamente todo ese líquido y precisamente por eso tiene la ventilación mecánica. También tiene una afectación en la tráquea y en la pierna. Muy frustrante, muy dura, pues nunca había visto a mi papá en una situación como esa. También tener a mi mamá pues devastada con eso lo derrumba más a uno. Aunque pues en esas situaciones lo que uno tiene que hacer es ser fuerte. La Secretaría de Salud de Cali confirmó que de los 58 afectados, 5 son menores de edad y más del 60% han sido dados de alta. Actualmente las víctimas son atendidas en más de 8 centros asistenciales, donde también reciben atención psicosocial junto a familiares. Fuerza y pronta recuperación para las víctimas de esta escalada terrorista. La Secretaría de Salud de Cali también confirmó que además de estas 58 personas afectadas aquí en Cali, llegaron 17 más provenientes del municipio de Jamundí y del departamento del Cauca. Algunas ya fueron dadas de alta, otras permanecen en observación médica en diferentes centros médicos de la capital del Valle. John, gracias por el informe. Quiero ser insistente en el tema de la donación porque de verdad nos han estado escribiendo durante toda la mañana. Por favor, necesitamos que los caleños donen sangre, principalmente O positivo y O negativo. Stephanie, ayer se realizó este Consejo de Seguridad, como ya sabemos, presidido por el presidente de la República, pero también pues, estuvo allí al frente del tema el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien se ha quedado en Cali para ir hoy a hacer un recorrido y visitar las zonas afectadas tanto en la capital del Valle como también en Palmira y en Jamundí. Ha hecho un recorrido y aprovecharon los ciudadanos a decirle o a exigirle soluciones. Buenísimo que también hubiera ido a Buenaventura a propósito de esa explosión a primera hora. Pues precisamente allí los habitantes, Ana Milena, aprovecharon la presencia del ministro para pedirle soluciones, para pedir que pare la violencia, acciones contundentes contra estos grupos que los tienen acorralados en sus casas con temor de salir. Pues María Juliana Reyes acompañó ese recorrido con el ministro y nos cuenta los detalles de lo que dijo el ministro Pedro Sánchez. Juliana, buenas tardes. Stephanie, Ana Milena, televidentes, muy buenas tardes. Pues este recorrido inició alrededor de las 7 de la mañana aquí en la capital vallecaucana, donde recordemos hubo 3 ataques terroristas, donde llegó el ministro de Defensa, fue al barrio Meléndez, donde recordemos también falleció una persona. Allí estuvo saludando y también dando una información vital también a las personas de esta zona, y es que colaboren con información cuando vean actos sospechosos. Igualmente hizo el llamado a todas las autoridades competentes para lograr compensar todas estas personas que resultaron ser víctimas de este atentado. Luego nos dirigimos al municipio de Jamundí, al corregimiento de Potrerito, donde recordemos también hubo un carrobomba que dejó afectadas decenas de viviendas. Allí también estuvo haciendo el llamado a la ciudadanía y recordando que hay una recompensa de al menos 1.000 millones de pesos para quien dé información que permita dar con la captura del principal cabecilla de la Jaime Martínez. En la siguiente nota les tenemos cómo nos fue en ese recorrido y también el llamado enfático de las autoridades, tanto locales como departamentales. Tras el Consejo de Seguridad Extraordinario que se llevó a cabo en las últimas horas en Cali, el ministro de Defensa inició un recorrido por los sitios afectados por los atentados terroristas junto a las autoridades locales y departamentales con el propósito de hablar con la comunidad afectada. Lo importante aquí es prevenir futuros actos terroristas, pero también responder a los que hubo. Aquí en esta zona hemos visto que el atentado terrorista es contra nuestra población, contra la gente que quiere salir adelante, gente buena. Tras visitar el sur de la ciudad a tan solo media hora de la capital, el corregimiento de Potrerito en Jamundí fue el siguiente punto, donde un carrobomba dejó varios heridos y al menos 6 casas destruidas.
Ya han habido 8 atentados a nuestra comunidad en Potrerito y hoy le decimos a la comunidad que no están solos, que cuentan con todo el respaldo de nuestra alcaldía, de los entes gubernamentales, pero también elevamos la voz para que la Unidad Nacional de Víctimas por fin, de una buena vez, repare a nuestras víctimas. La gente también alzó la voz, aprovechando la presencia del ministro y pidiendo al gobierno soluciones. Solamente yo espero que el gobierno nacional, el presidente, se ponga la mano en el corazón, de verdad, porque estamos en medio de un blanco que los civiles, la población civil, no tenemos nada que ver. Mientras el recorrido se adelantaba, 2 ataques en Cauca y Buenaventura se perpetraron. Desde la gobernación y la alcaldía de Cali han sido enfáticos con el cumplimiento de las acciones. No es aceptable que estén matando al pueblo jamundeño durante ya 2 años sin tener una reacción adecuada, y lo peor es que a medida que va avanzando esto, se va contagiando Cali. Ya lo vimos ayer. Nosotros sí necesitamos acciones contundentes, integrales para la zona rural del municipio de Jamundí. La zona rural del municipio de Jamundí, con las disidencias Jaime Martínez, son las que están generando todo este tipo de acciones terroristas, no solamente en Jamundí, también en Buenaventura. El ministro de Defensa aseguró que las disidencias de las FARC, la Jaime Martínez, son responsables de estos hechos y hay una recompensa de 1.000 millones de pesos por el cabecilla alias Marlon, quien señala ha liderado los recientes ataques. La alcaldía de Jamundí y también la gobernación del Valle del Cauca han dado una información muy importante a toda la comunidad, y es que mientras la Unidad para las Víctimas le da solución precisamente a todos estos afectados, van a adelantar una campaña, una donatón, para que las personas logren donar precisamente todos esos materiales que permitan reconstruir esas viviendas, darles a las personas cómo poder vivir. Pero recordemos que son al menos 6 casas que quedaron totalmente destruidas. Ese es el llamado, por supuesto, también para esta unidad, para que llegue y pues logre darles soluciones también a estos afectados, a estas víctimas del terrorismo que hemos vivido en estos últimos días e incluso en los últimos años, cuando hablamos sobre todo del municipio de Jamundí. ¿Sabe qué, María Juliana? Yo creo que esa donación, Stephanie, se va a dar. Aquí la solidaridad de la gente siempre ha caracterizado a los vallecaucanos y seguramente la gente va a recibir esas ayudas. Pero a propósito de ese recorrido que hizo María Juliana con el ministro de Defensa, que se quedó aquí en la capital del Valle, el ministro se quedó ayer prácticamente al frente de ese Consejo de Seguridad, porque lo cierto es que el presidente de la República se fue antes. El presidente, lo que nos han contado quienes estaban al interior de ese Consejo de Seguridad, es que le hizo check, por decirlo de cierta manera, a un tema. Quedaron varios pendientes y quien se queda al frente, digamos, de esas decisiones y de esas medidas que se toman para el Valle y para el Cauca es el ministro de Defensa. Incluso también nos cuentan que la alcaldesa de Jamundí se quedó con un poco de sinsabor, porque parece que cuando ella le estaba contando lo que pasaba en el municipio de Jamundí, el presidente de la República estaba chateando en su celular. Pues Ana Milena, lo cierto es que después de ese Consejo de Seguridad se han tomado medidas para la capital del Valle del Cauca. Unas de ellas, la creación de los corredores seguros, esos que se implementaron durante la COP16. Que le dio tanta seguridad a los ciudadanos. Y que precisamente permitió la llegada de tantas personas de tantos países a la capital vallecaucana. También la creación de un comité antiterrorista, un bloque de búsqueda precisamente para atacar a las disidencias de las FARC que operan aquí en Cali y también en la parte montañosa de Jamundí. También se anunció, Ana Milena y televidentes, la llegada de 700 uniformados más entre los meses de octubre y noviembre para reforzar el pie de fuerza en la capital vallecaucana. Estas son las medidas en Cali luego del Consejo de Seguridad. Tras cerca de 3 horas del Consejo de Ministros realizado ayer miércoles en la Escuela Militar de Aviación de Cali, quedó sobre la mesa la puesta en marcha de una operación conjunta entre los gobiernos nacional, departamentales y locales para hacerle frente a la aguda situación de orden público en el suroccidente del país. Se adelantará una estrategia integral, contundente, que no solo involucra la parte militar y policial, sino que también abarca temas sociales y económicos, porque si de alguna manera la guerra es un conflicto social, la solución no es solamente con las armas. Distintos puntos de acción quedaron en pie, arrancando con la conformación de un bloque de búsqueda que funcionará, según explicó el alcalde de Cali, de forma permanente en la ciudad. Ya llegaron los primeros elementos de ese bloque de búsqueda de la ciudad y tendrá como objetivo desarticular grupos multicrimen, incluyendo
los terroristas o eventuales terroristas que ataquen la ciudad. Asimismo, vuelve la medida de los corredores antiterroristas que se crearon durante la COP16 para cuidar a Cali y la conexión con los municipios vecinos de Jamundí y Palmira. Con los 100 policías que llegaron anoche ya se empieza ese proceso, además con policías que ya teníamos en la ciudad, y llegan además 14 tenientes coroneles para fortalecer la policía en nuestra ciudad. Durante el Consejo confirmaron la ampliación del pie de fuerza policial en el sur del Valle y en el norte del Cauca con la llegada de 700 nuevos uniformados entre los meses de octubre y noviembre. A la par, anunciaron la puesta en marcha de la Operación Coraza para desmantelar la estructura Jaime Martínez, que aseguran fue la responsable de los últimos atentados. Es para minimizar o llevar a su mínima expresión, al punto de inflexión y de debilitamiento estructural de la Jaime Martínez. Solicitaría que en unas 3 semanas, un mes, hagamos un seguimiento de este Consejo de Seguridad para saber si todas esas acciones y esas estrategias en las cuales se comprometió la fuerza pública, pero además el señor presidente y el señor ministro, con nosotros podamos ver los resultados poco a poco que se tienen que ver y que se tienen que evaluar con la seguridad y la tranquilidad de los vallecaucanos. Al momento hay una recompensa de 300 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables de los últimos atentados que tienen en luto al Valle y el Cauca. En esas declaraciones al final de ese Consejo de Seguridad, Stephanie, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también aceptó que hubo fallas de inteligencia, que si bien la inteligencia funciona y se han logrado frustrar algunos ataques terroristas, en este caso la inteligencia falló. Sí, señora. Tenemos la 1:14 p.m, Ana Milena. Este accionar terrorista que golpeó los barrios Meléndez, Los Mangos y Manuela Beltrán, pues también golpea a los propietarios de negocios. Estas personas han dicho que las ventas han disminuido y por eso se ven afectados. Pues Valentina Gallego estuvo haciendo un recorrido, habló con ellos. ¿Y qué le dijeron, Valentina? Buenas tardes. Stephanie, Ana Milena, buenas tardes. Nosotros seguimos del lado de la gente. Hace pocos minutos finalizamos ese recorrido que usted menciona. Estamos aquí muy cerca de la estación de policía Meléndez, donde hablamos con los comerciantes y lo que mencionan es que siguen con muchísima preocupación. Sin embargo, el panorama es de resiliencia. Ellos siguen reinventándose para crear estrategias y reactivar la economía, pero además también vimos los estudiantes de ese colegio que está muy cerca de esta estación de policía regresando en medio del miedo a sus aulas de clase. Pero también les cuento que conocimos que las consecuencias de la violencia 2 días después siguen a flor de piel. Puedo contarles que no solamente son esos heridos que están desde ese día del atentado recuperándose, sino que hoy, hace pocos minutos que estábamos en el barrio Manuela Beltrán, en ese momento salían vecinos para urgencias porque tienen fuertes dolores de cabeza, mareos, pero además ataques de pánico por lo que tuvieron que vivir hace un par de días. Los habitantes de Cali afectados por el terrorismo intentan regresar a la normalidad. En el barrio Manuela Beltrán, donde también se registró un atentado con explosivos, la comunidad realizó una velatón por la salud de los vecinos que continúan en UCI. Tenemos 2 en la UCI de forma grave, en Don Ramón y el muchacho que trabaja en el Fluid. Clamamos por la paz de no solamente nuestra Colombia, sino nuestra Manuela Beltrán. Ese barrio que ha sido uno de los más estigmatizados en Cali por el tema de seguridad. El Fluer, donde colocaron la moto cargada con explosivos, quedó destrozado. Los trabajadores hoy intentan rescatar lo que más puedan en medio de los vidrios. Acabaron con todo lo que teníamos acá, acabaron con todo. El sustento acá se mantenían por ahí unas 6 familias, y todos están desubicados, ¿no? Pues hasta el momento no se sabe qué hacer. Todos están ahí. Y no es eso, también psicológicamente ellos no quieren ya ni trabajar ni nada. 2 días después de los atentados terroristas, el perímetro continúa acordonado. Los habitantes tienen temores, pero confían en las medidas de seguridad ofrecidas para volver a la cotidianidad. En medio del caos y del dolor es la misma comunidad de esos que vivieron estos atentados los que hoy están enviando también un mensaje de paz, de reconciliación. Hace pocos minutos se nos acercó el personero de la institución educativa que está muy cerca aquí a la estación de policía y nos contaba que mañana van a hacer un plantón para enviar un mensaje de paz, para enviar un mensaje de perdón, pero además esa donatón que van a hacer en Jamundí también se va a realizar aquí en la ciudad de Cali. Son los comerciantes los que hoy se unen y en medio de todo este caos intentan reconstruir sus negocios.
Y a propósito de comerciantes, Valentina, gracias. Hablamos también del tejido empresarial de la ciudad y esto cómo afecta el comercio en Cali. Por eso nos conectamos a esta hora, 1 de la tarde, 17 minutos, con María del Mar Palau. Ella es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cali. María del Mar, buenas tardes. Bienvenida a Noticias Caracol y empecemos hablando por esas afectaciones de estos hechos terroristas a los gremios económicos en la ciudad. Buenas tardes, ¿cómo están? Me encanta saludarlas. Bueno, acá desde Cali y el Valle estamos firmes y optimistas con relación a todo lo que ha pasado. Lo primero que tengo que mandar es un mensaje de tranquilidad a toda la ciudadanía de que efectivamente nos paramos fuerte ante las crisis y las dificultades. El resultado, digamos, en términos económicos generales, desafortunadamente es que tuvimos entre 58 y 60 personas heridas, 7 personas fallecidas, lo cual nos da mucho dolor como ciudad y como región. Sin embargo, también tengo que decir, tenemos, como lo vimos ahora en su nota anterior, tenemos un montón de comerciantes que en este momento están unidos alrededor de un mensaje que tenemos que seguir trabajando de forma colaborativa, que no nos podemos parar en nuestros negocios, que tenemos que seguir creciendo, generando empleo y generando valor. Ayer oíamos unas cifras de parte de la alcaldía de Cali que mencionaban que un día donde pare el ejercicio comercial de la ciudad son 270.000 millones de pesos en pérdidas, con lo cual no nos podemos dar el lujo ni los caleños ni los vallecaucanos de parar nuestra actividad comercial y económica. Tenemos que seguir absolutamente unidos y fuertes a seguir mantener nuestros negocios prendidos. No podemos continuar con el ejercicio de encerrarnos y de sentir miedo. Aquí estamos firmes frente a las circunstancias y toda la sociedad caleña está unida en esa sola voz de que nosotros no nos vamos a dejar rendir y que no nos roben la paz. Así que estamos totalmente alineados y vamos a seguir en el ejercicio de producir y enfocarnos en lo que tenemos que hacer, que es seguir densificando y creciendo nuestro tejido empresarial en la región. Sí, Presidenta Palau, son 115.000 empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali. ¿Tienen ustedes constante comunicación con los emprendedores de la capital del Valle del Cauca, quienes también han dicho que nos quieren dejar amedrentar, que no se quieren dejar del terrorismo, porque también lo que dicen es que estos terroristas buscan es eso, generar temor, generar zozobra y pues al final también el comercio se ve muy afectado? ¿Cómo ustedes logran articularse entre la Cámara de Comercio, entre las autoridades, pero también los privados para que justamente el comercio no se detenga? Bueno, es una excelente pregunta. Nosotros desde hace unos días instauramos una mesa de trabajo entre los gremios de la ciudad y la alcaldía de Cali, encabezada por el alcalde Alejandro Eder, y la Cámara de Comercio de Cali, donde estamos en permanente comunicación sobre todo lo que está pasando en la ciudad y cómo trabajamos de manera conjunta para que efectivamente el mensaje sea único, donde lo que estamos evitando es que se recircule información que sea falsa. Estamos hablando de comunicados oficiales que se emiten desde la Secretaría de Seguridad de la ciudad y estamos replicando un mensaje de tranquilidad y de llamado a la calma a todos nuestros empresarios, entendiendo las circunstancias que estamos viviendo. Eso lo hacemos de manera conjunta con la alcaldía. Además, hay una responsabilidad muy grande por parte de la Cámara de Comercio de Cali y es su comunicación permanente con todas las cámaras del suroccidente colombiano. Nosotros trabajamos con el Pacífico colombiano permanentemente y en este momento no solamente estamos dando apoyo al tejido empresarial de la ciudad, sino también a nuestros colegas que están en Buenaventura, que está también en el Cauca, en Nariño, donde están pasando otros incidentes terroristas que no vamos a permitir que de ninguna manera afecten a nuestros empresarios en la región. Así que estamos trabajando de manera muy conjunta y sobre todo el mensaje que estoy llevando en todas nuestras instancias, a través de nuestras redes sociales, de nuestros programas, de nuestros líderes que están de cámara a la calle, es no nos vamos a dejar amedrentar, no nos vamos a rendir ante las circunstancias. Esto nos tiene que dejar, es por el contrario, un mensaje de unión, de trabajo en conjunto y que ante más nos quieran atacar, más vamos a responder con trabajo y con responsabilidad. Ese es el mensaje que estamos llevando y ese es lo que hace el vallecaucano y que hace el colombiano en el Pacífico colombiano. Es ser absolutamente resiliente y responder muy enmarcado en las circunstancias con una oportunidad y un mensaje optimista y esperanzador. Sí. Sí, señora, que no nos roben la paz. Es María del Mar Palau, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cali, en contacto a esta hora con Noticias Caracol. Gracias, María del Mar, por este tiempo. Gracias a ustedes, que estén muy bien, feliz tarde.
Gracias, feliz tarde, señora Palau. Pues mire, Stephanie, eso es también un poco, y decía la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, que han estado en constante comunicación también con las cámaras de comercio de suroccidente del país, y unos de los que también han vivido esas afectaciones son los ciudadanos y los comerciantes del Cauca. Desde allí también, con nuestros compañeros María Camila Roa y Fernando Rojas, nos hemos estado informando de lo que ocurre en esa región del país. María Camila, Fernando, adelante. Ana Milena, Stephanie, la saludamos a la 1 de la tarde, 22 minutos, cuando llueve fuertemente en la capital blanca de Colombia, y estamos acompañando a la gente del Cauca en lo que es esta difícil senda de la recuperación. Pero como nos decía la señora Palau, estamos intentando que no le roben la paz, están intentando los caucanos no dejarse robar la paz. Y quiero preguntarle, Fernando, usted que está aquí permanentemente, ¿cómo hacen los caucanos? ¿Cómo recorren esa senda de la recuperación cuando sufren estos atentados de manera frecuente? Mire, María Camila, los caucanos, si algo tienen es resiliencia, si los caucanos tienen algo es entusiasmo, ganas de salir adelante. Siempre le ponemos una cara amable a todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil, de los momentos que a veces pasamos por las circunstancias de violencia, siempre nos levantamos, siempre queremos salir adelante. Y si hay algo bonito que tiene el departamento del Cauca, es su gente y esa fortaleza y ese positivismo que siempre le pone. Por eso es que aquí suceden las cosas, pasan los días, volvemos y nos levantamos y siempre le ponemos una cara amable a todo. Sin ni hablar de la amabilidad de la gente de esta tierra bella, pero lamentablemente, Fernando, se han registrado hechos de orden público en las últimas horas en Guapi. Exactamente, en el municipio de Guapi, en la costa pacífica caucana. Ahí, pues, al parecer, las disidencias de las FARC, estas estructuras que actúan en el Estado Mayor Central de la estructura Jacobo Arenas del Estado Mayor Central, pues atacaron a un puesto de avanzada de la Infantería de Marina de la Armada. Afortunadamente, pues no se presentaron heridos, sí afectaciones a la estructura de este puesto de la Armada, y pues fueron 2 explosivos básicamente los que lanzaron. El ejército y la policía respondiendo a estos actos criminales, y hay también resultados operacionales que tienen que ver con capturas de lo que fue esa jornada del terror del pasado 10 de junio. Van a ver ustedes en pantalla a alias Los Mellizos, estos 2 hombres señalados como los responsables del carro bomba en Corinto, que lamentablemente cobró la vida de un uniformado, el uniformado Yair, y también fue capturado en Piendamó, alias Juan Benavides. Este hombre, además de participar de estos actos terroristas, es indicado también del terror contra los menores de edad, de ajusticiar a esos menores que una vez eran reclutados se salían de las filas de las disidencias. Hablamos precisamente esta mañana en nuestra emisión de las 5:30 con el alcalde de Corinto, Adrián Díaz, un testimonio desgarrador en el que asegura que está solo y que no ha recibido ni una sola llamada del gobierno nacional. Agradezco porque los únicos que me han llamado, y hoy lo puedo decir, pues han sido los medios de comunicación para que yo les dé una entrevista. De resto ha habido absoluta soledad frente a este hecho. Hay viviendas afectadas, ya hicimos el censo inicial, no se ha cerrado. Vamos en 70 afectados. En el Consejo de Seguridad de las últimas horas, ¿usted no tuvo participación? Y de paso, entonces, ¿cuál es su llamado al presidente, al gobierno? Bueno, solo participé de las acciones que ha establecido el gobernador del Cauca, con quien ya establecimos pues un PMU, Consejo Extraordinario de Seguridad. Del orden nacional no he recibido ningún tipo de comunicación, de apoyo, de llamado, y pues es mi deber manifestarlo porque la gente lo elige a uno para que le ayude a solucionar temas, para que en estos momentos tan difíciles, donde me he ido casa por casa a hacer el recorrido, establecimiento por establecimiento, a hacer el recorrido, pues se siente uno impotente porque pues estoy solo como mandatario con un equipo de trabajo municipal, haciéndole frente a una problemática de estas tan compleja. Así que el llamado al gobierno nacional es cómo nos van a ayudar, cuándo se va a voltear a mirar hacia ese Cauca profundo que tiene tantas necesidades, que tiene tantas problemáticas. Aquí está Corinto, que necesita del apoyo y de la visibilización de un gobierno que nos ha manifestado que hacemos parte de su corazón y de sus apuestas, pero que hoy pues están ausentes.
El llamado de las autoridades locales, la gente del Cauca necesita al gobierno nacional. Cuando hablamos de la senda de la recuperación, quizás los principales o los protagonistas de ese camino son los comercios, Fernando, que son los más afectados por esta ola del terrorismo. Así es, mire, los comerciantes, especialmente de Corinto y del municipio del Patía, en el Bordo, pues fueron los más afectados después de estos carros bomba que estallaron ahí. Pero en general, el tema productivo en el departamento del Cauca se encuentra afectado. Así nos lo contaron y así lo pudimos conocer a través de esta nota. En el Bordo Cauca, la activación de un carro bomba dejó 25 locales comerciales afectados. Estos comerciantes hoy piden ayuda porque lo perdieron todo. Los hilos rasos, las cortinas, los implementos que tenemos para trabajar, todo eso se destruyó completamente. Pues le pedimos al gobierno pues, que nos colabore y que nos ayude a sobrepasar este impasse, porque la verdad es impactante esta situación. Como Daniel Muñoz, también hay 25 comerciantes en Corinto, en donde un carro bomba se llevó las esperanzas de negocio de muchos corinteños. En efecto, tenemos alrededor de 20, 25, 10, 12 muy afectados en Corinto, que eran los que estaban en el parque, además establecimientos de un tamaño importante. Todos están cerrados en este momento. Volver a funcionar es complejo. Uno de los sectores más afectados en ambos municipios es el de los restaurantes. En Corinto tuvo afectación un restaurante, una panadería que vende desayunos, almuerzos. Allá hay más o menos registrados 20 o 30 restaurantes. La afectación, me cuentan ellos, allá que ha sido la baja de las ventas entre un 95 y un 100%. O sea, la gente no está yendo. Me contaron que el día de ayer no abrieron la galería en Corinto. En general, el sector productivo del Cauca está en grave riesgo. La difícil situación de los comerciantes afectados y del sector productivo en Cauca necesita respuestas inmediatas. Básicamente es un llamado no solamente de los comerciantes, es un llamado del departamento en general. Esta situación de zozobra no podemos aprender a convivir con ella. O sea, somos un departamento que ha crecido, crecimos el año pasado por encima de lo que creció el país, pero este tipo de situaciones lo que hacen es que generan zozobra. La gente ya tiene miedo de salir, nuestros productores ya no sacan su producto por la situación que hay. Este es el panorama que dejan las acciones terroristas de los violentos en Cauca. Un departamento que quiere crecer, que anhela desarrollo económico, pero los violentos se han convertido en su principal enemigo. 1:29 p.m. Hoy conocí, Fernando, una capilla, un lugar muy especial para los payaneses, el Santuario de Belén. Así es, sin duda alguna, de las iglesias más icónicas de la ciudad de Popayán, en la parte alta de la capital del departamento del Cauca, que es lo que usted vio, la hermosa panorámica que se ve allá desde Popayán, pero allí está el Santo Exeomo, el santo patrono de la ciudad. Somos muy devotos todos los payaneses del Santo Exeomo y tiene su procesión propia cada 1 de diciembre. Y creo que usted también vio la icónica cruz del Santuario de Belén. Hermosa esa cruz. Precisamente la fe, la esperanza, las oraciones son fundamentales en medio de estos momentos de dificultad, y por eso hablamos con el arzobispo emérito de la capital blanca de Colombia, que envió este mensaje a los habitantes del Cauca. Levantemos el ánimo, levantemos el corazón para que todos unidos sigamos pidiendo al Señor por la paz, por la reconciliación, que en los corazones nazca la esperanza, que en la plegaria no falte la súplica de perdón y también de gracias del Señor. Yo estoy seguro que salimos adelante porque es un pueblo que tiene fe, es un pueblo que no tiene límites. Una pregunta final, monseñor. El miedo, cuando se vive en el territorio con miedo, ¿eso cómo se combate? Es terrible, ciertamente, sentir el miedo. Nosotros tenemos que meternos como en el cuerpo de un apóstol, de Pablo, que decía: no temo a nada, pensando en la gloria que el Señor me hace partícipe. Yo diría también, el miedo lo podemos vencer sabiendo que tenemos a un Padre Dios que nos protege. Es el mensaje de esperanza, pero lamentablemente, Fernando, estos días son de alerta. Mañana, puntualmente 13 de junio, es un día en el que hay amenaza para la población caucana.
Claro que sí, mañana se conmemora el abatimiento de uno de los más peligrosos delincuentes que ha actuado aquí en el departamento del Cauca, alias Mayimbu, sindicado de diferentes delitos, incluso reclutamiento forzado y homicidio de líderes y también de excandidatos a las alcaldías de estos municipios en el norte del Cauca. Esa es la hipótesis que manejan las autoridades como pues lo que sería la razón de esta escalada de violencia en el Cauca, pero Ana Milena y Stephanie, nosotros nos quedamos con el mensaje de Monseñor Iván Antonio Marín, y es que esta gente es fuerte y que estamos seguros que en el Cauca salimos adelante. A nuestros compañeros María Camila Roa y Fernando Rojas, de verdad, gracias por ese cubrimiento, gracias por estar ahí del lado de la gente del departamento del Cauca. Y tal vez se queda una reflexión, Stephanie, y es que hay resiliencia por parte de la gente, de los ciudadanos, de la iglesia, de los empresarios, pero todavía insisten en un llamado por parte de los ciudadanos, pero también de los mandatarios locales, para que por favor los ayuden, por favor los escuchen y les presten la ayuda que están necesitando para seguir adelante. Sí, señora, a la 1 de la tarde, Ana Milena, a la 1 de la tarde, 32 minutos, vamos así terminando este cubrimiento especial de Noticias Caracol tras esta oleada terrorista del suroccidente colombiano, con el firme compromiso de mantenerlos siempre bien informados, por supuesto, del lado de la gente y con la esperanza de que la situación mejore. Daniela, buenas tardes.